el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 19 hasta el versículo 21. Si todos tienen la cita bíblica, díganme amén. ¿Listos? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Levante su mano al cielo, diga conmigo: Señor, abre mi mente, enséñame tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, dame entendimiento, dame luz para entender esta escritura. Padre, prepara mi espíritu para romper con lo que me está atando, para quebrar todo bloqueo en el nombre de Jesús. Padre, ayúdame a entender, ayúdame a avanzar en este conocimiento de la escritura. Padre, en el nombre de Jesús, enséñame tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy quiero hablar acerca del poder de la palabra profética. Nosotros estamos en una batalla del Espíritu. Las batallas se pierden o las batallas se ganan solo por un elemento que tú desatas en tu vida, que es la forma como tú hablas, la forma como tú declaras y la forma como tú te expresas. Por eso que la guerra espiritual es una batalla de pensamientos y palabras. ¿Qué es la guerra espiritual? Es una batalla de pensamientos y una batalla de palabras. Por eso que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que saber usar lo que Dios nos ha entregado. Yo les hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes tuvieron una batalla en esta semana? Levanten su mano todos los que han batallado. La gran mayoría de ustedes son conscientes que en esta semana batallaron. Unos batallaron con enfermedades, otros batallaron con problemas financieros, otros batallaron con problemas o circunstancias que se presentó en el camino, pero hubo una batalla. Pues es el apóstol Pablo que tenemos que tomar todas nuestras armaduras para poder enfrentar al enemigo. Es inconcebible que los hijos de Dios vienen a la iglesia y no sepan usar sus armas. Pues hoy vamos a entender lo que Dios nos quiere decir. Digan conmigo: Dios me entregó una de sus armas poderosas para la guerra espiritual. ¿Cuál es esa arma poderosa que Dios nos ha entregado? Nos ha entregado justamente el poder de una palabra profética.
Alguien dice, pero ¿por qué yo tengo que aprender estos conocimientos de la guerra espiritual? Usted tiene que aprenderlo, yo lo tengo que aprender. Y vamos a ver cómo con la guerra espiritual se pudo liberar un territorio, se pudo liberar una ciudad, se pudo liberar una región, se pudo liberar familias. Entonces veamos el capítulo 2, verso 19. Dice la palabra de Dios: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Está hablando de una ciudad que estaba bajo una maldición. Escuche, una ciudad, un territorio, una región que estaba bajo una maldición. Y en esta región, escucha esta palabra, dice que habían tres cosas. Número uno, dice, sus aguas eran malas. Número dos, su tierra era estéril. Y número tres, dice, había muerte y enfermedad en las aguas. Número uno, ¿qué dije? Aguas malas. Número dos, tierra estéril. Número tres, enfermedad y muerte. Quiere decir que una ciudad estaba envuelto bajo un manto que traía o producía enfermedades, producía muerte. Pero si usted nota esta escritura, la muerte y la enfermedad y la esterilidad de la tierra salía de una fuente. Digan conmigo, una fuente. ¿De dónde salía? De una fuente. Esta fuente producía esterilidad. Esta fuente producía enfermedad. Esa fuente producía muerte. Pero la gente de aquel lugar nunca había visto la fuente que producía enfermedad, nunca había visto la fuente que producía esterilidad y nunca habían visto ellos la fuente que producía muerte. Es decir, había un pueblo, había una ciudad, pero que estaba siendo ministrado negativamente por una fuente que soltaba. ¿Qué soltaba esa fuente? Muerte, enfermedad, esterilidad. En otras palabras, tenía un pueblo grande bajo una atadura. En el plano natural se explicaba, escucha esta palabra, se explicaba de muchas formas, de muchas maneras. En el plano natural se decía, el pueblo no avanza porque tenemos un mal gobernante. En el plano natural decía, el pueblo no se desarrolla porque no tenemos a los mejores técnicos en el agro, no tenemos a los mejores técnicos en el tema de la tierra. Pero había un problema más allá de lo natural, que solo se entiende en el plano espiritual. Por eso dice el doctor Cerulo, dice estas palabras: hay problemas en la vida que no se van a resolver en el plano natural, porque los problemas de la vida tienen sus raíces más allá del terreno natural. Y para arreglar los problemas en el plano natural es necesario que usted entre al plano espiritual y trate con el problema y trate con la raíz. Pero como no escudriñamos la escritura, entonces todo le damos una explicación natural. Por ejemplo, la profeta Ana Méndez estaba
con su familia a la orilla del mar, estaba disfrutando la playa y se levanta una ola gigante. Escucha esta palabra, una ola gigante que la envuelve y casi la mata. Claro, usted puede decir, no, fue un fenómeno natural. Pero los que entendemos el plano espiritual, sabemos que no fue un fenómeno natural, sino que fue un fenómeno espiritual que quería acabar con la vida de la profeta o dañar a la profeta para que ella no viniera a este congreso. Ahora déjeme decirle, si ella hubiese sido dañada gravemente, estuviera en el hospital con una cirugía en la nariz, una cirugía en el rostro, entonces no la tendríamos a ella en este lugar en esta semana que viene. ¿Y saben por qué le sucede estas cosas? Porque en el plano espiritual va a suceder un rompimiento que va a bendecir tu vida, mi vida y la vida de esta nación. Levanta tu mano al cielo, diga conmigo, este es el día donde Dios me está preparando para un rompimiento espiritual. Entonces nadie había visto la raíz de esta ciudad, nadie había visto la raíz del problema de esta ciudad. La ciudad estaba siendo azotada por enfermedades, la ciudad estaba siendo azotada por muerte. La economía de esta ciudad era una economía que estaba seca, estaba estéril. No podía provocarse la agricultura porque la tierra era mala, y no podía haber ganadería porque la tierra no producía pasto, no producía nada. En otras palabras, una ciudad agrícola, escucha esta palabra, que tiene sus tierras estériles, que sus tierras no producen pasto, no hay ganadería, no hay agricultura, sus aguas están llenas de enfermedad y produce muerte. ¿Cómo creen ustedes que estaba esta ciudad? ¿Estaban bien o estaban mal? No digo, ¿estaban bien o estaban mal? Estaban mal. ¿Por qué estaban mal? Porque esa tierra tenía una fuente que soltaba. Una fuente es una puerta por donde fluye, por donde se mueve. Era una fuente que en el plano espiritual estaba conectada, escucha, estaba conectada con el infierno. Porque el infierno siempre produce muerte. El infierno siempre produce crisis, maldiciones, ataduras. Por eso que Jesús dijo, el diablo vino para matar, para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora quiero que me entiendas. Así como Cristo es la fuente de la vida, Cristo es la fuente de la salud, Cristo es la fuente de nuestra prosperidad, así el diablo es la fuente de la muerte, la fuente de pobreza, la fuente de miseria. Y el hombre vivirá de acuerdo a la fuente que lo alimenta, de acuerdo a la fuente que le ministra. Si a ti te ministra Cristo, entonces Cristo va a transmitirte salud. Si a ti te ministra Cristo, te va a transmitir vida. Pero si te ministra el infierno, te va a transmitir muerte y enfermedad. Por eso te pregunto, ¿qué fuente te ministra? ¿Qué fuente te alimenta? Tú vas a ser de acuerdo a la fuente que te alimenta. Y la gente no entendió en sus días. Hasta que el profeta, escucha esta palabra, el profeta Eliseo, después que su maestro se fue y el poder de Dios se soltó sobre su vida, entonces ahora el profeta está recorriendo esa región y de pronto se encuentra con un grupo de jóvenes.
Y como sabían que él era un profeta de Dios, le llevaron al profeta el problema del pueblo. Mi Señor, le dice, esta población es buena. Es un pueblo bueno. Pero viven en completa miseria. Viven en completa pobreza. Viven en completa ruina. Viven en completa desgracia, pero son buenos. Es como alguien me dice, yo no entiendo por qué esta familia es gente honorable, gente respetuosa, gente que ama a Dios sobre todas las cosas, pero su familia vive en completa pobreza, su familia vive en completa miseria y hay enfermedades, pero son gente que ama a Dios, congregan, ayunan, vigilan. No entendemos qué está pasando. En el plano natural no lo entendemos, pero lo entendemos en el plano espiritual. Por eso dice, yo no entiendo, yo estoy ayunando, yo estoy orando, yo voy a la iglesia, estoy en mi ofrenda, pero yo no entiendo por qué estas cosas me están pasando. Porque hay fuentes que se han abierto para dañarte o para dañarme. Entonces estas fuentes necesitan ser cerradas y abrir las nuevas fuentes de Dios para nuestras vidas. Ahora quiero que note la palabra, miren. Vamos al verso 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Le entregan el problema al profeta. Le están diciendo cómo está la condición. Ahora el profeta sabe lo que Dios le ha entregado. Escuchen, para que la palabra profética tenga un poder demoledor contra el infierno, necesitamos, escucha, experimentar lo que Eliseo experimentó. ¿Qué cosa experimentó Eliseo? Recibió la doble porción del espíritu de Elías. Diga conmigo, necesito. Diga fuerte, necesito la doble porción del espíritu. El problema es, apóstol, ¿por qué a veces yo declaro la palabra profética y no pasa nada? Es que no va a pasar nada porque cuando tu espíritu está seco, cuando tu espíritu está seco, no tienes la llenura del Espíritu Santo. Entonces, lo que tú puedas declarar no es un poder demoledor contra las tinieblas. Por eso que se hace poderosa la palabra en el profeta Eliseo, porque antes de declarar la palabra profética, él recibió la doble porción del espíritu de Elías. ¿Cuántos quisieran romper con las cosas que ustedes saben que se tiene que romper? ¿Habrá alguien que conoce que algo se debe romper en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros hogares? Levante su mano al cielo. Si usted sabe que hay algo que hay que romper, diga conmigo, necesito ahora experimentar la doble porción del espíritu de Elías. Ahora, cuando él experimenta la doble porción del espíritu de Elías, entonces él está preparado, él está listo para confrontar la guerra espiritual. No se puede entrar a la guerra espiritual si primero usted no se llena del Espíritu de Dios. Entonces Eliseo sabía que sobre él había una manifestación de gloria. Hasta que cuando él está pasando por la ciudad, los varones le dicen, profeta, detente. ¿Por qué le llevaron el problema al profeta?
Porque estos hombres recibieron una revelación en su espíritu que la oportunidad, escucha, que la oportunidad de ser sanada, de ser liberada la tierra, había llegado. ¿Y había llegado en quién? En la vida del profeta. Déjame decirte, cuando Dios abre una estación profética, cuando Dios abre un tiempo profético, es una oportunidad que Dios nos entrega para ver a Dios en dimensiones totalmente distintas a las que hemos venido viendo. Y en esta conferencia Dios trae un tiempo profético, un tiempo oportuno para ti y para mí, puesto que tú no puedes perderte, tú no puedes dejar pasar por alto esta reunión importante. ¿Qué va a hacer Dios contigo? Va a haber un rompimiento. Tú tienes que venir en tu mente que va a haber un rompimiento. ¿Cuántos están esperando un rompimiento de Dios? Entonces usted tiene que sacar un tiempo, un espacio. Usted tiene que estar metido ahí, porque el rompimiento puede suceder en la primera hora. El rompimiento puede suceder en la cuarta hora del primer día de la conferencia, o el rompimiento puede suceder al final ya de la conferencia. Tú no sabes en qué momento puede empezar. Tú tienes que estar con la expectativa en qué momento la gloria de Dios se va a desatar. Déjeme decirle, yo hablé en la vigilia, tuvimos una vigilia poderosa. ¿Cuántos tuvieron la vigilia? Tuvimos una vigilia tremenda. Yo hablé en la vigilia acerca del poder de una vigilia. Como en una vigilia, escucha esta palabra, al empezar la vigilia, Josué detuvo a la luna, detuvo al sol. Y en los primeros minutos de la vigilia, Dios le entregó una victoria a Josué. Y en los últimos minutos de la final de una vigilia, Dios le entregó la victoria a Israel para pasar por el Mar Rojo. Déjame decirte, la guerra la puedes conquistar en tus primeros minutos o en los finales de los minutos, pero tienes que estar conectado al tiempo profético de Dios para tu espíritu y para mi espíritu. Abre tu mente en lo que yo te estoy hablando. Apóstol, no estoy entendiendo, entonces golpéate el cerebro, tienes que entenderlo hoy. No estoy entendiendo, apóstol. Yo te estoy hablando porque quiero que entiendas. Haga un rompimiento, diga, yo voy a entender aunque no estoy entendiendo. Es que esto que te estoy hablando solamente lo vas a entender en el espíritu. Yo estoy haciendo todo un esfuerzo para que me entiendas. Levante su mano al cielo. Diga, Padre, revélame lo que vas a hacer hoy con mi vida. Ahora escucha. Entonces el profeta oye la voz de aquellos y está escuchando el clamor de la gente y le dice, la tierra es estéril, las aguas son malas y hay muerte y enfermedad. En el plano natural él no ve nada. Y ahora él está pidiendo a Dios que le revele el plano espiritual. Señor, revélame. Y de pronto Dios le abre los ojos. Diga conmigo, le abrió los ojos. ¿Y dónde estaba el problema? Diga conmigo, en la fuente. ¿Dónde estaba el problema? Estaba en la fuente. Porque las aguas que salían y que regaban la tierra, esas aguas les producía esterilidad a la tierra. Claro, uno dice, bueno, la tierra está seca porque no hay agua. Nosotros decimos, entonces vamos a echarle agua para que la tierra pues se vuelva fructífera. ¿Es así o no es así? La gente sacaba agua de la fuente y los llevaba a la tierra para regarla. Y esas aguas, dice, hacían que la tierra se vuelva más estéril. Entonces la gente tomaba agua y le provocaba enfermedad. La gente tomaba agua y le provocaba muerte. Entonces el profeta ahora le está pidiendo al Padre que le revele dónde está la fuente. Hay una fuente.
Pues eso es lo que tenemos que decir: Señor, abre mis ojos para la guerra espiritual, quiero ver la fuente. Porque hay una fuente. La fuente significa una causa, un origen que tenemos que buscarlo. Ahora miren, ya Dios revela al profeta que hay una fuente. Pero ahora Dios revela al profeta lo que el profeta tiene que hacer. La muerte es un principado. La enfermedad es un principado. Son poderes demoníacos que pueden tomar una familia, pueden tomar una nación. Y usted quisiera hacer algo, pero no se puede. Tenemos que entrar en el plano espiritual para liberarlo. Y esto ya es guerra espiritual. Digan conmigo, guerra espiritual. ¿Qué cosa es? Entonces aquí es lo que te quiero decir. Nada se va a poder conquistar si no nos metemos a la guerra espiritual. Hay apóstoles que a mí me da miedo meterme en la guerra espiritual. ¿Por qué te va a dar miedo? Si Cristo es más grande que el infierno, más grande que el diablo, más grande que Satanás, y Él va dentro de ti como poderoso guerrero, jamás, jamás el diablo podrá contra ti si tienes el conocimiento que Él va dentro de ti.